Dios les bendiga, amados hermanos, Iglesia de Cristo Divino Redentor de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Hoy 26 de noviembre, ya estamos finalizando el mes prácticamente. Para el próximo domingo quizás ya sea el último de este mes, pero quiero decirles que acabamos de tener nuestras elecciones el día 19 en la iglesia para poder elegir a los líderes, el personal que ha de trabajar durante el año 2024, cosa que hacemos desde que nosotros somos asambleístas cada día en todas las iglesias que hemos tenido. Año tras año hacemos las elecciones de acuerdo a nuestra constitución. Quiero leer en el libro de Éxodo capítulo 17, versículo 8 en adelante, que a la letra dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como lo dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro. Así hubo en su mano firmeza hasta que se puso el sol. En este pasaje que acabamos de leer podemos encontrar la ayuda mutua de tres hombres. Fíjense que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, y ellos trabajan conforme a la palabra del Señor que hemos leído, cada uno en su área. El Padre en los cielos, que no podemos soportar ni siquiera su voz y menos su presencia en este mundo. Y para eso tuvo que encarnarse Jesús y venir a esta tierra para hacerse hombre, 100% hombre y 100% Dios, para poder convivir y tener contacto directamente con la humanidad. Por otro lado, cuando Cristo se va de esta tierra, asciende a los cielos, resucita entre los muertos, en su lugar envía el Espíritu Santo para hacer otro trabajo diferente. Así que cada uno tiene lo que tiene que hacer en su área respectiva. De igual manera, en la iglesia hay muchos dones y ministerios, y cada uno tenemos que desempeñar los dones y los ministerios según corresponda de cada organización, de cada iglesia. Y en esta ocasión vemos a Amalek peleando en Refidim juntamente con Moisés, el pueblo de Israel. Y entonces él manda a Josué que llame a hombres apropiados, valerosos, capacitados, temerosos de Dios sobre todo, para encabezar la batalla y poderle hacer frente al enemigo y poder avanzar, ya que estaban empezando el recorrido por el desierto con rumbo a la tierra prometida. De esta manera estaban estos tres hombres. Dice que en la mano Moisés llevaba la vara de Dios, así dice, llevaba la vara de Dios. Y cuando él mantenía la mano levantada, puedo decir como con esas sagradas escrituras, imagínense, mantener la Biblia en alto. Quiero decir acá simbólicamente es mantener la palabra de Dios y el nombre de Dios en alto. Honrar y glorificar a ese Dios siempre y poner en alto no solamente la iglesia, no solamente al pastor, a los líderes, a la organización, sino sobre todo el nombre de Dios. Cuando mantenemos esa rectitud, esa vara que es la que corrige la palabra, que nos instruye y que nos enseña toda verdad, entonces tenemos victoria, triunfamos. Cuando obedecemos la palabra del Señor, estamos entonces nosotros sujetándonos a la palabra y viviendo conforme a la palabra. Y eso es lo que muchos no hacen. Muchas veces nos llenamos de métodos, de proyectos, de tantas técnicas en las iglesias, pero hemos olvidado tres cosas importantes: el estudio de la palabra del Señor, el ayuno
y la oración, que es la comunión con Dios. Esas tres cosas muchas veces los hemos olvidado y hemos puesto en su lugar proyectos humanos, proyectos físicos y todo aquello que está en lo intelecto, pero no en el corazón de parte de Dios. Por eso es muy importante que cuando Moisés estaba con la vara levantada, el pueblo de Israel prevalecía, es decir, el pueblo de Israel iba en victoria. Sin embargo, cuando bajaba la mano, porque Moisés se cansaba, como ser humano, como todo hombre, se cansaba, cuando él bajaba la mano, entonces Amalek prevalecía. Es decir, cuando nosotros mantenemos en alto la vara de Dios, la palabra de Dios, la iglesia permanece de victoria en victoria. Pero cuando la iglesia deja de orar, cuando la iglesia deja de ayunar, cuando la iglesia deja de leer la Biblia, cuando la iglesia deja de asistir a los cultos, a los servicios, a los eventos, cuando la iglesia deja de meterse de lleno en el trabajo, en los ministerios que la iglesia tiene, la iglesia se empobrece y se va debilitando cada día, y entonces llega un momento que se estanca la obra del Señor y el que prevalece es Satanás. El mundo muchas veces aprovecha para meterse en la iglesia. Desafortunadamente hay pastores, aún con preparación teológica, ya con algunas carreras seculares, inclusive dentro de la organización. Nosotros tenemos ISUM y tenemos otras academias más allá de la teología. Se han olvidado del temor de Dios y han puesto su conocimiento y sus capacidades, y ese es un punto débil para nosotros los ministros que nos hace alejarnos más de Dios. No hay como acercarnos al Señor. Y entonces hay tres cosas aquí importantes que quiero señalar. Cuando Moisés se cansó de estar de pie, porque todo ser humano físicamente se cansa. Entonces, un pastor en la iglesia también le da sueño, también se cansa, también se enferma, le da hambre. Hay momentos, tiene sentimientos y tiene debilidades. No es perfecto el pastor, no son perfectos los líderes. Tenemos errores, estamos llenos de errores. Y para eso necesitamos líderes que sean conforme al corazón de Dios. Por eso Moisés, cuando le dice a Josué, que lo manda y le dice, hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Moisés y Aarón, ahí estaban los otros tres con él. Pero en el versículo 9 dice, dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Hermanos, iglesia, si nosotros no escogemos a los hombres idóneos, las mujeres idóneas para trabajar, entonces nos equivocamos y ponemos la gente que no puede desarrollar o hacer el trabajo en la iglesia donde realmente es su área, donde realmente tiene la capacidad. Ponemos a veces personal equivocado porque los llamamos solamente por simpatía o por amistad o por parentesco. En esta ocasión vemos que Moisés se cansaba. Y entonces, dos cosas importantes acá. La primera, dice que cuando se cansaba Moisés, entonces venía uno, hablando de Aarón, y le levantaba la mano. Y él la tenía de un lado, mientras Hur lo levantaba de la otra. Y entonces Moisés ya decaído, cuando llegó un momento que su cuerpo ya no aguantaba y estaba a punto de desfallecer. Entonces vinieron y le trajeron una piedra. Y pusieron debajo de él la piedra, una piedra grande, una roca, yo creo que pudieron ellos, y sentaron a Moisés ahí, para que pudiera aguantar y soportar hasta que el pueblo de Israel terminara la batalla. Esto no termina hasta que termina. Miren, hermanos, la batalla de la iglesia va a terminar hasta que Cristo venga por su pueblo. Cuando Cristo venga por su iglesia, entonces Satanás será suelto una vez más y va a conquistar las naciones y va a actuar con libertad, sin que nadie lo perturbe, sin que nadie le impida hacer su trabajo en este mundo. Hoy
hay un problema para él, digo para Satanás, que está de por medio de la iglesia. Una iglesia que siempre está intercediendo por las almas. Una iglesia que siempre está trabajando. Una iglesia que siempre está orando. Una iglesia que siempre está ayunando, estudiando la palabra. Y algo más, esa iglesia que está siendo fortalecida y respaldada, nada más y nada menos, por la misma presencia del Espíritu Santo que está en el lugar de Dios. Por eso les decía en un principio, cada uno tiene su trabajo, cada uno tiene su área. Y es aquí donde nosotros los líderes, es aquí donde nosotros los pastores, los ministros, tenemos que preparar la iglesia. Hoy tenemos un gran reto. Nosotros llevamos hasta a las elecciones porque creemos que Dios ha traído para con nosotros un ejercicio, un trabajo, una misión, un ministerio como pastores. Yo he dicho, lo voy a repetir una y otra vez, que nosotros los pastores no nacemos ni nos hacemos en este mundo. Los pastores recibimos un llamado de Dios. En el libro de Efesios, yo quisiera leer algunos pasajes allá en algo de lo que Dios nos habla, capítulo 4 del libro de Efesios, desde el versículo 11 quiero leer. Dice Efesios 4:11 hasta el 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos por la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En este pasaje vamos a encontrar cómo es que en la iglesia necesitamos todos estos ministerios. Desafortunadamente, hay organizaciones, asociaciones religiosas que basándose en estos mensajes, que no es el mensaje que estoy predicando, ellos dicen, y él mismo, asimismo constituyó algunos apóstoles. Hoy hay algunos que andan nombrando apóstolos de aquí para allá, cosa que sí hay apóstol, pero no como ministerio para hacerse llamar apóstoles. Un apóstol es aquel que levanta iglesia, es aquel que es enviado a levantar obras donde no existe el evangelio, donde hay que llevar el evangelio. Un apóstol muere como un mártir, es similar a un mártir que va a dar su vida y va a dar todo. Pero hoy en día, perdonen a aquellos que llevan ese título o ese sobrenombre de apóstol, que nada tienen de apóstol. Con todo respeto, y algún día si quieren se los puedo demostrar bíblicamente, pero decir que ellos tienen un ministerio, y por qué no llamarlos apóstol cuando realmente lo merecen, no como ministerio de ejercicio pastoral. La otra cosa es a otros profetas. Nosotros profetizamos cuando hablamos la palabra, cuando predicamos la palabra, estamos profetizando por la palabra. Ya no podemos guiarnos por profetas, ya no podemos guiarnos como en el Antiguo Testamento. Hay mucha gente que dice, te traigo palabra de Dios. Y empiezan a decir tantas incoherencias que no tienen, ni tengo por qué mencionarlas acá, cuando en realidad solamente van a corroborar algo que está escrito en la Biblia o que la palabra lo tiene como promesa del Señor. La otra razón dice a otros evangelistas. Ese es un trabajo que tienen que ejercer
no solamente el pastorado como profeta en los púlpitos y cada mensaje que ejerce, sino que los evangelistas que predican y llevan el evangelio, el santo evangelio a toda criatura, a otros pastores. Nosotros tenemos que estar ministrando en las iglesias, pastoreando a la gente. No voy a hablar tampoco del pastor, solamente estoy haciendo referencia de los dones y ministerios, de la herramienta que Dios usa y lo que estamos nosotros haciendo, igual como en el trabajo de Josué, allá liderando con hombres de valor, con hombres dedicados a Dios, defendiendo a Israel, al pueblo y peleando por la vida propia. Pero también estaba un líder, acompañado de sus líderes, en el caso de Ur y el hermano de Moisés, Aarón. Así que debo de decirles que en la iglesia existen también cuerpos ejecutivos, cuerpos oficiales, que ahorita lo voy a mencionar, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. En la iglesia hay un montón de obras que hacer. Hay ministerios, diferentes ministerios. Hay dones naturales y hay dones sobrenaturales que se ejercen en la iglesia. Pero también quiero decirles que estos ministerios en la iglesia están desde barrenderos, desde los que hacen el aseo de los sanitarios, hasta los que están en el púlpito predicando y ministrando, a los que echan fuera demonios, a los que sanan enfermos, a los que tocan los instrumentos musicales, en fin. Tenemos nosotros un sinnúmero de ministerios que ahorita voy a corroborar algunos de esos. Mire, en la iglesia, ¿sabe cuántos líderes tenemos en nuestra congregación actualmente? Y no son repetitivos. 62 líderes, más equipos de trabajo que no aparecen ahí. ¿Se da cuenta? Y ahorita les puedo mencionar yo todo lo que tenemos que hacer y lo voy a hacer para aquellos que no tienen ese orden ministerial en la iglesia, ojalá que la puedan copiar. Así que no solo eso para esa edificación del cuerpo de Cristo. La palabra edificación del cuerpo de Cristo aquí es de la iglesia. Es para edificar a la iglesia, es para fortalecer a la iglesia, es para que la iglesia pueda crecer fortaleciéndose espiritualmente, sí, ¿por qué no? Materialmente también, ¿no? En la obra material, en lo económico también, para el mismo trabajo evangelístico, para llevar despensas, para predicar en las misiones y llevar ayuda a las misiones. Hay tanta gente necesitada que hoy mismo, si usted me manda $1,000,000 de pesos, con eso daríamos inicio el segundo domo donde necesitamos para seguir llevando a cabo otros ministerios ahí dentro de la iglesia. Cierto, tenemos casi 1 hectárea de terreno donde podemos construir un instituto bíblico y por qué no otras cosas más que no quiero mencionar en esta hora. Así que ojalá que si todo esto que estamos haciendo lo hiciéramos por amor a la obra, al igual de eso, quiero mencionarles que la Iglesia Cristo el Divino Redentor del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios en Tuxtla Gutiérrez tiene un cuerpo que se llama ejecutivo. Los ejecutivos están compuestos por diáconos, no importa 1, 2, 4 o más diáconos, pero también hay un secretario general de toda la iglesia y un administrador que cuida de la administración de lo que entra y sale de la iglesia. Esa es una parte. La segunda parte, tenemos el cuerpo oficial. Y en el cuerpo oficial están las clasificaciones con las sociedades. Sociedad de varones, sociedad de damas, sociedad de jóvenes, sociedad infantil. Y cada uno de ellos tiene su coordinador, tiene su secretario y tiene su administrador. Tiene sus auxiliares para que puedan trabajar juntamente con ellos, sabiendo que son parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Tenemos también lo que es escuela dominical. Están sus coordinadores, su secretario, está también su administrador, pero también está una barra magisterial, es decir, están los maestros. Todos esos maestros que tienen que atender diferentes grupos, mayores, hombres y mujeres, adolescentes y jóvenes, pero que también tienen que estar ahí con los niños de 10 a 12 años, de 6 a 9 años, de 2 a 5 años. Y ahí tienen que nombrarse maestros y auxiliares también, igual que sus directivos. En cuanto a los ministerios, tenemos muchos ministerios. Tenemos ministerios
que llevan a cabo el ayuno, la oración, la lectura de la Biblia, etcétera, etcétera. Tenemos ministerios como son los talentos, tenemos ministerios como son música, y podría enumerar un sinnúmero de ministerios más que en la iglesia tenemos. Obras materiales, por ejemplo, vendimias, talentos, vigilancia, ujieres. Se da cuenta que en la iglesia se necesita todo. Por eso, el domingo pasado, el 19 precisamente, estos 62 líderes, no integrantes de grupos auxiliares, líderes, se han nombrado para que ejerzan su ministerio de acuerdo a esta palabra. Entonces, el tiempo se me ha ido y sabe que yo quería tocar un sinnúmero de cosas, cómo trabajar con un líder, cómo trabajar con los equipos. Si el tiempo nos da más adelante, vamos a hacer alguna reseña más sobre esto. Pero regresando con Moisés, ¿usted cree que Moisés, al caminar durante todo el recorrido que tuvo que hacer en el desierto, se encontró con un problema muy fuerte? ¿Qué fue el problema que tuvo? De que el pueblo tenía, eran 6,000, más de 6,000 judíos que venían, digo más de 600,000, perdón, más de 600,000 judíos que venían integrados en esta caravana enorme, traían sus problemas, y aunque venían por tribus, pero quiero decirles que un día se encontró con el suegro de Moisés, Jetro, y vio la situación que este hombre tenía que estar día y parte de la noche atendiendo al pueblo. Pues él le dio la estrategia de buscar hombres idóneos, capacitados, temerosos, talentosos, para poder ejercer el problema del pueblo, de 10 en 10, de 50 en 50, de 100 en 100 y de 1000 en 1000, para poder atender los problemas menores y aquellos mayores, atenderlo él. Esa era una forma de cómo organizarse dentro de un pueblo, y nosotros como iglesia tenemos que organizarnos, y por eso tenemos esos nombramientos. Imagínense un servidor, tenemos que atender misiones, atender familias, matrimonios con problemas individuales de las personas de la iglesia, poder llevar a desarrollar el proyecto que tenemos en la iglesia en todas sus áreas y aspectos. Entonces, no podía yo estar en todas partes. Por eso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajaron cada uno en su área. El Padre en el aspecto invisible de poder y gloria, que calmaba los vientos, que hacía detenerse el sol, que hacía caer maná del cielo, que salía agua de una roca, y tantas cosas que son sobrenaturales, que ningún ser humano lo puede hacer así porque sí. Pero también había un hombre, Dios, Jesucristo hombre, que pudo entender a la humanidad y llegar y poder penetrar hasta sus sentimientos, sus emociones, y traer él una obra de benevolencia para ayudar a los necesitados, para sanar a los enfermos, para ayudar al afligido, aquellos que sufren de ansiedad, aquellos que tienen problemas físicos. Dios puede obrar en su corazón, en su mente, en su vida, pero es a través de la gracia divina. Y no solamente eso, si el plan grande del Señor fue a buscar y a salvar lo que se había perdido, es decir, salvar a la humanidad, pero al integrar esa humanidad como un solo cuerpo, lo hizo como su iglesia, y así le llamó y le dijo a Pedro: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Estaba hablando de su palabra y de sí mismo, y le decía a Pedro, y le dijo: a ti te digo que tú eres Pedro. Y entonces Dios le dice: te daré las llaves del abismo. Entonces Dios estaba dando estrategias y ya formando una organización, un pueblo, empezando a nombrar sus 12 discípulos. Y no voy a hablar cómo los llamó y cómo los integró y los preparó durante 3 años y medio. Y es lo que hace un servidor: preparar a esos líderes, tener con ellos cursos, llevar con ellos seminarios,
para prepararlos, y es el trabajo que todo pastor y todo líder tiene que hacer para preparar a su gente, si es que quiere que la iglesia pueda crecer. Moisés ordenó a Josué, y Aarón y Hur los llamó para que estuvieran cerca de él y poder tener desde allá una visión más clara y usar estrategias en la cual se pedía la intervención del Espíritu Santo de una manera directa con Dios. Pero vean ustedes lo simbólico. Con esto estoy culminando, no pude terminar el mensaje que tengo aquí trazado, pero sabe, se puede hacer el trabajo, pero nunca lo podemos hacer solos. Tenemos que hacerlo por equipo. Tenemos que formar equipo y buscar estrategias, métodos, y tenemos que usar todo lo que venga a la mano. Por eso dice la palabra del Señor: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tu conocimiento, según tu visión, según tus fuerzas. Yo no estoy diciendo que yo soy más que usted. Quizás soy el más pequeño que ustedes, líderes y pastores. Pero de acuerdo a lo que Dios me ha dado, yo tengo que hacer el trabajo. Es lo mismo que tienes que hacer tú en la iglesia. Yo quiero invitar a todos los líderes, a todos los que han sido nombrados este 19 de noviembre del 2023 en la Iglesia Cristo el Divino Redentor, poderse consolidar y unirnos con nuestros equipos para fortalecer la visión que tenemos en la iglesia y sacar adelante la obra del Señor. Ayúdenme a levantar las manos, ayúdenme a levantar la vara como lo hizo Hur y Aarón con Moisés. Ayúdenme a poner donde poder yo estar firme, porque soy humano tanto como ustedes y nos vamos a apoyar unos con otros, como dice el tema. Tenemos que colaborar unos con los otros, meternos en el área de los demás con el debido respeto y siempre y cuando con la buena comunicación, para empujar juntos la carreta, para llevar juntos el trabajo, para sacar juntos la visión que Dios tiene en la iglesia Cristo el Divino Redentor. Y aquellos que no la tienen, pídanselo al Señor para que se los dé, y organícense con su iglesia, busquen sus ayudantes, busquen sus colaboradores, busquen sus líderes. No trabajen solos, porque solos no la van a hacer. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo trabajaron juntos y ejemplo nos dejaron. Espero en el Señor que podamos rendir frutos. Dios les bendiga. Quiero hacer una oración por todos los que han sido nombrados como líderes y también por aquellos que no lo han hecho, lo hagan en el nombre de Cristo Jesús. Padre que estás en el reino de los cielos, allí están escuchando algunos líderes. Nosotros no somos populares como los grandes evangelistas. No lo hacemos para tener publicidad o popularidad o fama. Lo hacemos porque tenemos una iglesia que está fuera de la iglesia de donde nos congregamos. Lo hacemos porque sé que hay necesidad en algunos siervos, en algunos pastores, en algunos líderes. Lo hago, Señor, con todo mi corazón y humildemente, lo poco que puedo hacer, para que dentro de esto lo que sea provechoso lo puedan acaparar y lo puedan retomar para ponerlo por obra en sus organizaciones. Y a mis hermanos, amados hermanos que están escuchándome y que tienen un cargo en la iglesia, a trabajar. Tenemos ese reto. Mientras Cristo viene, mientras el día dura, vamos a trabajar y a echarle muchas ganas. Dios les bendiga donde quiera que estén. Que el Espíritu Santo los guíe y nos ayude para sacar adelante la obra del Señor. Y si Él lo permite, nos estamos viendo el próximo domingo. Un abrazo a todos los que están fuera de la iglesia. Saludos y muchas gracias por su atención.